Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues nada, Hugo me ha contactado porque quería hacer un, un asesoramiento porque está haciendo un curso de entrenamiento personal. Y entonces, Hugo, coméntame las preguntas que tienes pensadas para poderte ayudar, ¿vale? Y luego Mira, esta asesoría luego la subiré al canal de YouTube, ¿vale? Coméntame. vou empezar agora um novo tema, Sí. não? De pautas de nutricionales en el deporte. ¿No? É um tema que está um pouco verde aún. Vaya. E o tema era que debe compreender del deportista respecto a la nutrición. ¿Cómo puedes repetir que se ha cortado? Sí, que debe de compreender el deportista respecto a la nutrición. Vale, perfecto. Pues a ver, el deportista respecto a la nutrición, lo que tiene que entender es que aunque el deportista entrene mucho, la nutrición le sirve para recuperar eh, todo lo que es el daño muscular, que es propio del ejercicio físico o del deporte. Y por tanto, el deportista tiene que entender que aparte de hacer entrenamiento deportivo, tiene que entender que hay unas medidas que se llaman medidas de recuperación, medios de recuperación del esfuerzo, que en este caso la nutrición se aplicaría a lo que se llama el entrenamiento invisible. Y el entrenamiento invisible hay diferentes, el entrenamiento invisible está formado por diferentes cosas, entre ellas, pues por ejemplo, el posentreno, cuando acabas, pues si te tomas un batido o no, te tomas un cocido o no, eso va a hacer que el tiempo de recuperación sea mayor o menor y que el deportista tenga más riesgo de lesión o no. Hay otras medidas que también son necesarias que el deportista entienda, como por ejemplo pues ponerse en agua fría para evitar todo lo que es la inflamación y tal, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle porque esa no es la pregunta. Entonces, la respuesta sería que el deportista tiene que entender la nutrición como un medio de recuperación post-esfuerzo y que el rendimiento deportivo depende de la gasolina que le dé al cuerpo, de la calidad de la gasolina, de la calidad de la alimentación, de la nutrición que le dé. Si el deportista come fast food, come comida basura o come comida muy procesada, eso va a hacer que el rendimiento disminuya y que haya más riesgo de lesión. Ya está. Muy bien, gracias. Me ha quedado claro, ¿ah? Sí, ¿Eh? sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, La otra, hay que decir que las preguntas que me enviaste el otro día no son, ¿no? Estas no, preguntas son no. otras. Sí, porque ese tema ya lo he dado y ya lo tengo zanjado, porque he hecho Vale, el examen miércoles. Estas son otras. El vale, tema que, que voy a dar para la semana que viene, vale. digamos. Es decir, que me estás poniendo a prueba. No, a prueba no, porque sé que entiendes, Tony. Bueno, ya, pero claro. Que eres Bueno, eres un buen nada, ¿no? pero vaya, que no está preparado. Vale, va, coméntame, Hugo, va, vamos. No, ¿por qué crees que el itinerario habla sobre las premisas para optimizar el rendimiento de un deportista? ¿Por qué crees que, perdona, que se ha cortado? ¿Por qué crees que el temario, temario habla sobre las premisas para optimizar el rendimiento de un deportista? Ah, pero es que, claro, es que esa pregunta depende porque yo no me he leído el temario. Vale, vale. Pero el resumen sería que si tú estás leyendo un temario de entrenador personal, lo que tú aprendas en ese temario te va a servir para educar al deportista en muchas variantes.
Vale. ¿vale? Por En ejemplo, todo, ¿no? Digamos, para educarle en cuanto a nutrición, para educarle en cuanto a que tiene que dormir, lo que necesita dormir, como tú, ¿vale? A vale, educarle a vale, coger buenos hábitos, a educarle a que tiene que entrenar en función de cómo se encuentre él a nivel físico y a nivel de psique, mental, claro, digamos. ¿vale? Vale, Al final el temario que tú estás estudiando, que estás aprendiendo, el objetivo final es aumentar el rendimiento deportivo, pero también a la vez disminuir, edu- es decir, disminuir el riesgo de lesión, vale, ¿vale? Vale, ¿qué más? vale. ¿Cuáles son los factores que regulan la utilización de combustible durante el ejercicio? Explícalos. ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son los factores que regulan la utilización del combustible durante el ejercicio? ¿Cuáles son los factores sobre la Que utilización, regulan ajá, del combustible. del combustible? A ver, el combustible que vas a utilizar tú, si no entiendo mal la pregunta, ¿vale? Depende del metabolismo que actives tú. Vale, eso digamos ya sería, depende de cada persona. No, Porque no, depende del entrenamiento que vayas a hacer. vale, si Por es ejemplo, si tú corres si tú corres una vuelta en la pista de atletismo de 400 metros a un minuto, la energía que vas a utilizar no tiene nada que ver con la energía que necesitas para correr la pista de atletismo en 10 minutos, vale, claro. ¿vale? Porque en función del rendimiento que tú quieras conseguir, vas a utilizar un metabolismo u otro y vas a necesitar una energía u otra. Vale, sí, sí, porque no es la misma cosa correr una maratón do que correr 5 kilómetros. O Claro. desgaste es diferente. Vale, déjame. Pero no sería exactamente la respuesta como dices tú. Sería, no es lo mismo correr una maratón que 5 kilómetros, vale, perfecto, pero no es lo mismo correr una maratón en 3 horas que en 10 horas. Vale, vale. Sí, sí, Va- eso que, digamos, yo lo digo a la inversa, ¿no? Digamos. Claro, pero no te quedes con el concepto de Sí, la eso, distancia, no te quedes con el concepto de la distancia, sino quédate con el concepto del tiempo. Del tiempo y la distancia, las dos cosas, porque tú puedes correr 10 kilómetros en, 20, en 25 minutos a un ritmo de 3 minutos el kilómetro, que es el maratoniano, o puedes correr los 10 kilómetros en 45 minutos o en una hora. Entonces tú tienes que saber fisiológicamente, tú tienes que conocer cuáles son los tiempos, cuál es el rendimiento por cada vía metabólica. Y a partir de ahí necesitas una energía u otra. No sé si me he explicado. vale. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Por ejemplo, para consumir grasas necesitas más distancias largas y más tiempo. Para consumir glucógeno muscular y hepático necesitas tiempos más cortos de entrenamiento, tiempos más cortos y, es decir, una distancia, pero en el mínimo tiempo. La distancia que tú quieras, pero en el mínimo tiempo. Por ejemplo, decirte, pues, 1000 metros, o 2000 metros, o 3000 metros, en el mínimo tiempo. Estamos hablando de, si haces 2000 metros, pues
6 minutos, 5 minutos, los 2 kilómetros. Vale. Isso então já tens que ir a uma velocidade para aí 2 minutos ou 3 minutos cada kilómetro. Eso implica gastar todo el glucógeno. Vale. El glucógeno hepático y muscular, pero si tú corres 10 kilómetros en 1 hora y media, pues tú estás consumiendo grasas. Entonces, el cuerpo tiene muchas grasas y dependiendo las características personales de la persona, pues igual acaba el 1,5 kilómetros y al día siguiente puede seguir. Vale. ¿Vale? Tienes que conocer los timings, la vía metabólica que vas a utilizar en cada entrenamiento, porque si no conoces la vía metabólica, no sabes qué energía está consumiendo el deportista. Por ejemplo, si el deportista salta una valla, salta vallas, salto, 5 vallas, consume fosfocreatina. ¿Me oyes? Se ha cortado. Sí, te oigo, mas la imagen quedó parada. Ahora, vale. Pues Agora a imagem a veces se queda bloqueada. vale, pues entonces, si tú haces un salto de vallas o un salto de, no sé, un salto de altura, consumes fosfocreatina, que la vía metabólica es entre 3 segundos y 10 segundos. 3-10 segundos. Por lo tanto, ¿qué consume un deportista que hace los 100 metros lisos? Fosfocreatina, sobre todo. Vale. Entonces tú como entrenador puedes, si tú sabes la energía que necesita el deportista, tú puedes aplicar estrategias para aumentar esos depósitos de energía. Por lo tanto, el que corre los 100 metros lisos, ¿qué necesita? Fosfocreatina, pues le puedes dar suplementación de creatina. Vale. ¿Vale? Si va a hacer un maratoniano, pues igual le puedo dar otra cosa. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el alimento que dispone de mayor índice glucémico? ¿Cuál es el alimento que dispone de mayor índice glucémico? Glucémico, vale, es que hay muchos, pero el que tiene más índice glucémico sería el azúcar. ¿Vale? Sería, por ejemplo, el azúcar, después, por ejemplo, la miel, después, por ejemplo, podría ser los dátiles. ¿Vale? Esos son los... ¿Leche? No. Mira, el mayor índice glucémico quiere decir que el alimento puede tener diferentes macronutrientes. Se ha congelado otra vez. Vale. El alimento puede tener diferentes macronutrientes, que pueden ser carbohidratos, proteína, grasa o fibra. Entonces, un alimento con un índice glucémico alto solo puede tener, es decir, debería solo de tener carbohidratos. Por lo tanto, la leche que tiene. ¿Qué tiene la leche? Vale, tiene la leche. La leche tiene lactosa, que es el azúcar propia de la leche. Pero luego también tiene proteínas, porque es leche. Y luego también tiene grasas.
Entonces no Grasas es... saturadas. Sí, pero bueno, da igual el tipo de grasas, tiene grasas. Entonces eso hace que el índice glucémico no sea muy alto. Es decir, va a ser siempre más proporcional en el tiempo. ¿Vale? Entonces, si tú te tomas un alimento que solo tiene carbohidratos, no hay fibra, no hay proteína, no hay grasa, por lo tanto el índice glucémico va a ser muy alto y en poco tiempo te va a entrar muy rápido el azúcar en sangre. Entonces, si tú acabas un entrenamiento muy fuerte, ¿qué necesitas hacer? Recuperar rápido los depósitos de energía para no entrar, en destrucción muscular, en catabolismo. Y para Entonces, eso tomas azúcar, miel, ¿no? por ejemplo, o en deportes de mucha resistencia, de larga Claro, duración. porque una vez me acuerdo, no sé si ya te lo que a la montaña, de sobreesfuerzo. Claro, cuando llegué encima, mi cuerpo me pedía azúcar, algo dulce. No era azúcar Claro, concretamente, me pedía algo dulce, dulce. Sí, claro. Entonces, cuando tú estás en altura a más de 1500 metros, hay menos oxígeno y por lo tanto el metabolismo anaeróbico se activa más y por lo tanto consumes más glucosa. Por lo tanto necesitas más azúcar en altura porque vale. tú estás más, Me cuesta respirar. porque hay menos oxígeno y por lo tanto Claro, oxígeno, consumes consumes más más. energía, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué alimentos son de índice glucémico alto? Aquellos que solo tienen glucosa, que Bueno, tienen carbohidratos, solo. Si yo me tomo un kiwi, tiene carbohidratos, pero también tiene fibra, ¿vale? Si yo me tomo un zumo, el zumo es azúcar de la fruta y le han quitado la fibra, ¿vale? Entonces, si yo me tomo miel, pues es azúcar, es el azúcar miel natural. Si yo sí, me sí, tomo, sí. si yo me tomo dátiles, que estoy haciendo resistencia y necesito poca comida, llevar poca comida, pero muy calórica, pues llevo dátiles. Es súper práctico. O si no, turrón, que tiene mucho azúcar. Vale, El turrón es más equilibrado. Que aparte de azúcar, también tiene carbohidrato, un poco de grasa. eh, es más de resistencia de larga duración, pero alimentos de alto índice glucémico, alto, azúcar, miel, dátiles, por vale, ejemplo. perfecto. Turrón. No, no. Siguiente. ¿Cuántas quedan? Aquí es dos más. Vale, dime. Esta y otra. Y es la hipoglucemia reactiva. Vale, pues la hipoglucemia reactiva, pues sería que tú, después de que te tomas un alimento con alto índice glucémico, después de una subida alta que viene, Una bajada. pues eso, pues eso, Vale. ¿vale? Es decir, tú tienes que saber, ¿vale? Tienes que saber que dependiendo del alimento que vayas a tomar en función de el ejercicio y o actividad física y o deporte, pues voy a necesitar, en función de la intensidad que vaya a hacer, voy a necesitar después, al acabar, una energía concreta o una alimentación reparadora, si hay más daño muscular,
o más energética en caso de larga duración. ¿Vale? Entonces, tienes que saber que si tú te tomas algo de índice glucémico alto, después va a venir una bajada. Y eso va a hacer que después quieras volver a comer más. Y después de volver a comer más, ¿qué pasa? Que te sube, te mete un subidón y luego ¿qué viene? Luego otro bajón. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Te tienes que planificar el posentreno. Por lo tanto, si haces entrenamiento de larga duración, primero necesitas recuperar los depósitos de glucógeno rápido. Pues entonces te tomas alimentos de índice glucémico alto, pero después te vas tomando sobre todo más líquidos y poco a poco vas incorporando proteína. Porque eso va a hacer que la glucosa se va a mantener en sangre y no va a dar tanta bajada de azúcar. No te De va a dar, golpe, ¿no? no te va a dar un bajón rápido Golpe. de azúcar. Entonces hay que ir poco a poco metiendo proteína. Proteínas para el cuerpo ir asimilando, ¿no? Sí, Más o sobre menos. todo a lo primero es bebidas líquidas, fáciles de digerir durante la primera hora y luego a partir de la primera hora un poco más sólido y a partir ya de la primera hora ya poner proteínas. Pero siempre dependiendo del deporte y de las características individuales de la persona, del deportista y de la intensidad. Vale, vale. ¿Vale? Porque si tú haces un entrenamiento de CrossFit, por ejemplo, que sobre todo predomina la fuerza, lo que no vas a hacer es meterte dátiles y mucho La alimento rico, fuerza. No. mucho alimento rico en azúcar. Sí que hace falta también, ¿vale? Porque para estimular lo que sería, es necesario estimular la insulina después después de un entrenamiento de fuerza, porque eso va a hacer que luego se estimule la secreción de la testosterona y después se estimula la hormona de crecimiento. Entonces, si tú te tomas solo un batido de proteínas, pues no, te hace falta que suba el Algo azúcar en más. sangre, hace falta que suba la glucosa en sangre, pero la dosis justa, ¿vale? Porque si no Vale. te pasas y entonces sería demasiada, ¿vale? Venga, otra, va. Vamos a la última. La última. ¿Qué recomendaciones podemos seguir ante el entrenamiento? Pero recomendaciones de qué. Que podemos seguir antes del entrenamiento. Ah, Porque, qué recomendaciones deberíamos de seguir antes? sí, y de hidratarnos bien, y depende del ejercicio que hagas, hacer una dieta baja en hidrato, baja en hidratos de carbono o en grasas. Bueno, primero te tienes que planificar. Entonces, primero tienes que saber el deporte que vas a hacer, ¿vale? Tienes que saber qué vas a hacer. A partir de ahí tienes que saber cuál es la vía metabólica que vas a utilizar. ¿Qué intensidad, qué intensidad el deportista va a tener cuando haga ese deporte? ¿Cuáles son las cargas de entrenamiento? ¿Vale? Claro, ¿Qué vía metabólica va a implicar? ¿Va a estar en altura? ¿No? ¿Va a estar en el mar? ¿No? ¿Mueve los brazos? ¿Solo mueve las depende, piernas? ¿Mueve brazos y depende del piernas? ejercicio. Claro, ¿No? pues todo eso lo tienes que saber, en primer lugar. Luego, a partir de ahí, en función del deporte, pues se tiene que pautar la nutrición al deportista de forma individualizada siempre, y, y valorar al deportista muy globalmente. Por lo tanto, hay que valorar al deportista pues con la nutrición que toma, con el entrenamiento que toma, pues con el descanso que tiene,
cómo está a nivel mental el de ese deportista, si tiene algún problema emocional con la pareja o de No, que alguna enfermedad de ósea o algo, ¿no? se ha muerto su padre o que no tiene satisfacción personal en la vida, ¿vale? Por ejemplo, todo eso influye en el rendimiento y es necesario saberlo. La genética que tiene el deportista, le puedes preguntar si tiene algún antecedente patológico de algo, que eso también le puede repercutir en el rendimiento. Entonces, el, todo lo que sería el anamnesis se tiene que hacer siempre antes de entrenar a un deportista. Es decir, Claro, una claro. valoración global siempre la tienes que hacer antes de entrenar al deportista. Luego, Oh, claro, y claro, antes de una competición, pues hay que controlar la nutrición y hay que controlar, pues, sobre todo la motivación y la visión, la planificación del entrenamiento, del terreno, del terreno por donde va a ir, el desnivel, la intensidad, cuáles son los timings donde va a recuperar o no, porque necesitas saber el desnivel para fijar estrategias claro. también de recuperación física y también estrategias, por ejemplo, si fuera ciclismo, estrategias pues de aumentar ritmos o lo que sea. Vale. Bueno, no sé si te da Vale. mucha información. Sí, 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 sí. Bastante, bastante bien. Me ha Vale. quedado cosas más claras, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Alguna Pues, duda más? no, de momento no. Si tengo alguna duda, ya te llamo. Vale, a ver, espera un momento. Vale, perfecto, Hugo. ¿Y qué tema estás haciendo ahora? Eh, Estoy haciendo las pautas nutricionales en un deportista. Las pautas que un deportista tiene que seguir, digamos. Vale, ¿No? vale, perfecto. Pues sobre todo es importante que interiorices que el deportista va a tener un rendimiento u otro y se va a recuperar de una forma u otra, también dependiendo de la nutrición, de la alimentación que Vale, lleve. Y que tú tienes que fijar estrategias pues, para aumentar el rendimiento deportivo, ya sea pues vía exógena con algún tipo de suplementación nutricional, por ejemplo, pues eso se puede aumentar el rendimiento y también así se evitan futuras lesiones, ¿vale? Entonces tú puedes influir en eso. Si vale. tú tienes que tener esa visión para aumentar el rendimiento y visión para, sobre todo, Recuperación, ¿no? súper importante, para evitar lesiones, porque el deportista Vale. va al fisio y va al médico porque el entrenador se pasa con las cargas del entrenamiento. Se pasa, entonces se lo carga, ¿vale? Vale, vale. Entonces, es muy importante que el entrenador controle el rendimiento deportivo y que controle muy bien al deportista, porque si no el deportista sufre de lesiones y que el entrenador controle la carga del entrenamiento y el tiempo de recuperación, porque cada deportista el tiempo de recuperación es diferente. Claro, que somos diferentes, ¿no? Claro, Cada persona, uno está más, se calhar já está mais acostumado a hacer um pouco de deporte, e aqueles que empeçam não é a mesma coisa como aquele já leva certo tempo haciendo deporte, ¿no? claro. Y Digamos, entonces son tienes que saber, diferentes rendimentos. claro, y entonces es importante saber que en función del metabolismo que impliques tú, hay un tiempo de recuperación u otro, que eso es fisiología, ¿vale? Eso se estudia en la Vale, parte de fisiología, porque si haces un trabajo de un entrenamiento aeróbico, puede ser que en un día la persona al día siguiente pueda hacer aeróbico tranquilamente, pero si hace un entrenamiento anaeróbico láctico
o aláctico, igual necesita 2 días de recuperación. Un día mínimo. Es decir, si te pones con un deportista a hacer series de 400 metros en pista de atletismo, no pretendas que al día siguiente vuelva a hacer lo mismo, porque igual no lo hace. Ah, Si no tiene está, que, si no está muy claro, tiene que, entrenado, claro, si no está muy entrenado, posiblemente no lo pueda hacer. ¿Sabes por qué? Porque aparte de la parte física, la parte mental está cansada. ¿Vale? Porque tú para activar el físico tienes que enviar unas señales eléctricas a nivel de mental para, mental. para activar una neurona, para activar luego la motoneurona, para activar el músculo. Entonces, si hay fatiga mental, que el deportista no duerme bien, no descansa bien, o se levanta a las 4 de la mañana, Como en mi caso. ¿vale? Pues entonces, según cómo, eso lo tienes que interiorizar tú, porque el rendimiento no va a ser igual, ¿vale? Y nada, ya está. Vale. Sí, ya está. Vale, pues perfecto. Con esto, Hugo, pues nada, quedamos para la próxima sesión en cuanto a dudas, preguntas del curso de entrenamiento personal. Y nada, pues te deseo que Vale. interiorices las respuestas y nada, estamos en contacto. No sé qué pasa, que la conexión me pone aquí inestable. Vale, estamos en contactos. Vale, un saludo. Vale, Tony, muchísimas gracias, ¿ya? Un Vale, abrazo. nada, vale. Adiós.